Escuchan en esta maravillosa mañana que Dios nos ha dado un privilegio inmerecido de estar aquí, pero por su gracia, por su misericordia y por su amor a la humanidad, estamos aquí. De verdad que nos gozamos cada sábado que podemos venir a hablar de la palabra de Dios, a hablar de las grandezas y la maravilla de nuestro Padre Celestial. En este día tenemos un mensaje, como la semana pasada, que cuando vimos el título del mensaje, los hijos de Sarvia, nos encontramos como fuera de orden, pero luego cuando nuestro hermano Jorge, que estuvo aquí, desglosó magistralmente, entendimos. Así hoy, el tema de hoy es un poco también, el tema de hoy es: mientras el enemigo acecha, la iglesia acecha. Lo único que hay una acecha con C y otro con S. Pero tenemos aquí también un hermano, un diácono de nuestra congregación, que va a desglosar y nos va a dar a través del Espíritu Santo el significado de estos dos acechas. Y sé que va a ser de mucha bendición para todos los que nos están escuchando. Queremos bendecir la vida de nuestra hermana Milvania, nuestro hermano Douglas, donde quiera que se encuentren, así como también la vida de las personas que nos escuchan en Valladolid, en Venerito, en Naranjo de China, donde nuestro hermano Miguel tiene una vasta audiencia, su hermano Diógenes allá. También queremos bendecir la vida de nuestros hermanos del DIE, nuestro hermano Ramón ahí, que cada sábado él saca su bocina para que todo el entorno pueda escuchar el programa y pueda escuchar palabras de Dios. Queremos bendecir también a los hermanos de nuestra iglesia, a cada hermano que cada sábado está escuchando, nuestra hermana Walquiria, nuestra hermana Tita, nuestra hermana Argelia. Queremos bendecir su vida a cada hermano que nos escucha. Son muchos, quisiéramos mencionar el nombre de todos, pero por tiempo no podemos. Pero de manera especial queremos bendecir la vida de nuestros pastores. Nuestros pastores los bendecimos en el nombre de Jesús. Nuestro pastor Huáscar González, nuestra pastora Yanira, saben que le amamos en el nombre de Jesús y queremos que Dios continúe bendiciendo su vida, su ministerio, pero sobre todo su familia. Hermano Miguel, pues sin más preámbulo, el plato fuerte es suyo y que el Espíritu Santo lo esté dirigiendo en este día. Amén, amén. Yo bendigo la vida de cada amigo y de cada hermano que esté en sintonía con nosotros, la vida de nuestros pastores. Sí, y le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí hoy en este sábado. Vamos, tal y como tú dijiste, vamos a tener un mensaje con un título un poco extraño, pero es así. Tenemos acechanza con S y acechanza con C. Y aunque en la zona de ceseo estas palabras se pronuncian igual, conviene no confundirla, ¿verdad? Y por eso vamos a definirla, ambas, para que entonces entremos en contexto con esto. Mire, acechanza con S dice que es amenaza oculta amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Eso es una acechanza con S. Mientras que acechanza con C es la acción de estar al acecho, de esperar o seguir a alguien con el propósito de observar sus acciones. O sea, hay como una especie de vigilancia cuando es con C. Entonces son cosas diferentes que suenan iguales a la hora de pronunciarlas, pero que son diferentes totalmente. Entonces nosotros ya leímos el texto base que está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30. Y cuando leemos eso, vemos la preocupación que tiene el apóstol Pablo por los hermanos de Efesios, porque él dijo eso estando en Efesios, reunido con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Él habla de su preocupación por la acechanza con S, ¿verdad? Que pudieran tener hombres de fuera de la iglesia, tal y como dice el verso 29, pudieran tener personas fuera de la iglesia, ¿verdad? Que entrarían como lobos rapaces. Y esta preocupación nosotros la podemos ver, por ejemplo, en el 2 de Timoteo 4:6. Ahí el apóstol Pablo
le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, el apóstol Pablo, él está hablando a una iglesia en los momentos en que él está a punto de partir físicamente de la tierra. Y él tenía la preocupación de que eso pudiera suceder. Mire también lo que dice en segunda de Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, en el verso del 1 al 7, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, ahí hay una lista de la característica de los hombres de este tiempo, ¿verdad? Que aunque eso fue escrito hace cerca algo menos de 2000 años, tiene más vigencia hoy que Amén. Cuando el apóstol Pablo lo escribió. Así es. Entonces, toda una joya lo que dice el apóstol Pablo de los hombres de este tiempo. Sí, todo tan bien adornado. Y ese era el miedo a ese tipo de cosas que tienen los hombres de este tiempo. Era que el apóstol Pablo tenía miedo de que fueran a entrar a la iglesia. Amén, gloria a y Dios. Fueran a hacer trizas del rebaño. Pero nosotros siempre estamos atentos, ¿verdad? A cualquier peligro, cualquier amenaza foránea, cualquier amenaza que llegue de fuera. Nosotros siempre estamos atentos. Se le hace al enemigo un poquito más difícil poder hacer mella en las congregaciones cuando la amenaza viene de fuera, porque uno está ojo visor casi siempre. Entonces, ahí es un poquito más difícil por esa misma razón, porque uno desconfía de lo que viene de fuera regularmente. Así es. Así que el problema realmente radica en el verso 30. Cuando el apóstol Pablo en el verso 30 le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso que de dentro, ¿sabe? De dentro se levantarán hombres. Y cuando dice hombre, está hablando en el género, ¿verdad? Claro. Ahora, eso, en este tiempo eso no se entiende, pero... Porque dice varón y hembra lo creó. Sí. Entonces, vienen de dentro, y hay un proverbio del mundo que dice que no hay mejor cuña que la del propio palo. Porque de lo de adentro regularmente tú no desconfías. No. Esos son tus hermanos, los que tú ves constantemente. Pero como dice otro proverbio, cara vemos, corazones no sabemos. Entonces, por eso el apóstol Pablo tiene esa preocupación legítima preocupación, y estamos viendo por qué en este tiempo era legítima esa preocupación, porque realmente hay congregaciones donde el enemigo ha hecho estrago utilizando eso mismo. ¿Sabe algo, hermano Miguel? Por eso en una ocasión el Señor a través del Espíritu me invitó a predicar sobre mi pueblo perece porque les faltó el conocimiento. Amén. Podemos escuchar los mensajes de nuestros pastores, de la persona que esté encargada ese día del mensaje. Pero si hay algo que a ti no te cuadra con lo que dice la palabra, o como que no se te sintoniza,
hay que leer la palabra, hay que leer la palabra de Dios, hay que Amén. escudriñar la Biblia y Sí, pedir así es. discernimiento. Así Porque, ok, ellos son predicadores y uno dice, bueno, si son predicadores, tienen que saberse la Biblia y todo lo que dicen es correcto. Pero si tú no escudriñas, si tú no lees, si tú no pides, se le pides el discernimiento a través de espíritu, tú no vas a poder entender si lo que está diciendo es correcto o no es correcto, porque Dios no se contradice a sí mismo. Y como usted dice que hay lobos dentro de la iglesia, el enemigo se viste como ángel de luz para engañarnos. Así es, así es. Entonces, eso está claro. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 16 de Romanos. Vamos a ver el verso 17 y 18. Miren esto para que vayamos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo que están vigilando aquellos contenciosos, que lo hay en todas las congregaciones, que lo que buscan es causar división, ¿tú ves? Amén. Y cambiar lo que ya cambiar la palabra. Lo que ya es descrito. Sí, exactamente. Cambiar las doctrinas, que ya tú fuiste adoctrinado, Sí. si fuiste bien adoctrinado, estamos hablando de congregaciones donde se respeta la palabra de Dios. Estamos hablando de verdaderas congregaciones, Amén. no de negocios disfrazados de iglesia, sino de congregaciones verdaderas. Entonces, en esas congregaciones verdaderas hay personas que son a veces hasta piedras de tropiezo. Y mire lo que dice el verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjate qué advertencia más clara. Con suaves palabras y lisonjas. Lisonja es como darte, lo que en el argot popular decimos como darte coba, Date bombo. Sí, te dan bombo a ti mismo, tú te lo crees, y entonces ahí viene ya tú eres parte de, sin darte cuenta a veces, por lo mismo que tú decías, por la falta del conocimiento, ¿sabes? Tú te conviertes también en clave para ellos poder llevar su veneno dentro de la congregación. Amén, así es. Entonces, como fruto de ese desconocimiento, mira lo que dice en 2 de Timoteo. Hay muchas citas bíblicas, así que no van a tener paciencia. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 3 y 4, el apóstol Pablo vuelve y le escribe a Timoteo lo que es fruto de eso que pasa en Romanos 16, que acabamos de leer ahora mismo. Dice en 2 de Timoteo 4, verso 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso viene como consecuencia de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 17 y 18. Porque hay gente que tiene comezón de oír. Hay gente que quiere oírlo todo y tú lo ves oyendo disparates. Que están detrás de señales. Sí, y andan, exactamente, predicábamos de eso el otro día. Sí. Andan detrás de eso. Entonces están oyendo todas las cosas. Tienen el oído, óyeme, hiperactivo, lo tienen, para oír todo lo que anda por el aire. Y entonces caen en lazos de tentación, porque están oyendo cosas que lo que hace es que te desvían del verdadero camino del Evangelio. Y déjeme decirle algo, hermano Miguel, en el extremo de los casos, ¿sabe que hay hermanitos que están en todas las actividades y escuchan todas las palabras, pero entonces después eso es la piedra de tropiezo, porque entonces dicen, por mi iglesia no se está haciendo lo correcto?
El pastor no tiene eso. El pastor lo que está es como, mi hermano, si tú tienes una congregación, tienes que escuchar la voz de tu pastor, porque si no nos constituimos en prostitutos espirituales. O sea, que Claro. queremos absorber todo y Pero- entonces después estar cuestionando lo que está haciendo nuestra iglesia. Y hay otra cosa, si tú vas a una iglesia y tú oyes algo y tú dices ese comentario, no, pero en mi iglesia, ¿y quién te ha dicho a ti que eso que tú oíste en la iglesia, en la otra iglesia es lo correcto? Amén. ¿Qué te lo dice? Sí. Porque a lo mejor lo correcto es lo que está haciendo tu pastor en tu iglesia. Entonces, eso es sea, peligroso, pero eso está a la veces orden del día. es la emoción, se emociona, el emocionalismo. Sí, porque hay predicadores que son especialistas en emocionar las masas. Sí, y bueno, nosotros lo que no podemos es creer a todo el que supuestamente habla de parte de Dios. Dios me dijo. El Dios me dijo y yo siento de parte de Dios. Eso se ha prostituido. Es una palabra fuerte, pero es la verdad. Sí. Eso se ha prostituido. En todas las esquinas tú encuentras una gente diciéndote que Dios me dijo. O que yo siento de parte de Dios. Dios habla. Y Dios pone sentir en cada uno tuyo. Pero no es verdad que cuando tú oyes, entonces, tú le dices, está bien, ¿qué Dios te dijo? Y te dicen lo que Dios le dijo. Y está contrario a lo que Entonces dice aquí. tú lo buscas, lo confrontas con lo que dice la palabra de Dios y son diametralmente opuestos. Entonces tú tienes que pensar, ¿cómo que Dios le dijo? Dios no se va a acontecer a sí mismo. Pero por favor, pero hay gente entonces con comezón de oír que aceptan eso como bueno y válido. Eso que le están diciendo, que no es más que el fruto de la propia concupiscencia de gente, ¿verdad? Que andan como lobos dentro de las congregaciones, son parte de adentro de la congregación, que es el verdadero peligro, porque vuelvo y repito, el peligro que viene de afuera, uno lo detecta con más facilidad, Sí. porque uno desconfía muchas veces de lo que viene de fuera, pero el que está dentro es parte del rebaño. Sí. Entonces ese es el que verdaderamente puede hacer daño. Y el enemigo lo sabe y siempre anda buscando a quién utilizar para eso. Y siempre encuentra en todas las congregaciones, encuentra a alguien dispuesto a llevar división y a la murmuración, Sí. que todo lo que se hace está mal. Que yo recuerdo que una vez el pastor predicaba y decía que si se pinta una pared de un color, siempre aparece un hermano que dice, pero esa pared debieron de pintarla de otro color. Pero no está pintada la pared ya. El objetivo era pintarla. Era pintarla. Y se pintó y está bonita. Amén. Pero como no lo pintaron del color que a él le gusta, Sí. entonces viene la crítica. Eso es como, no me gustó la alabanza del domingo, qué bueno, porque no era para ti, Sí, era para Dios. claro, era para Dios y no te gustó, está bien. Vamos a ver si le gustó a Dios, que era para el que estaba dirigida, ¿verdad? Entonces, hay que, como dice Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Mire, ahí le dan la clave, Primera de Juan, verso 4. Capítulo 4, verso del 1 al 5. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso lo dijo Juan, tú ves, hace casi también 2000 años. Y él dice que muchos profetas habían salido por el mundo. Ahora son millones de profetas. ¿Sabe? Porque como le decía yo a alguien, que en los tiempos de Jesús hubo un Judas que lo vendió. Ahora hay millones de Judas. Millones de Judas hay ahora. Entonces, hay que probar los espíritus, dice Juan en esa primera epístola que escribió. Y dice, en esto conocerte del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque había un problema de gente que decía que Jesucristo no había venido en carne. Eso todavía ese problema está. Sí. Lo que pasa es que ha cambiado de forma, porque las artimañas de Satanás son las mismas siempre. Es lo que hace que la adapta al tiempo.
y le cambia, usa el lenguaje de moda de Es ese que es un entonces. engañador a la perfección. Sí, pero él no tiene nada nuevo. Son las mismas cosas todo el tiempo. La misma cosa, lo que pasa es que él adapta al tiempo. Como una famosa obra, La Mil Caras del Engaño. Sí, sí. Entonces, y dice el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínate si en ese tiempo el espíritu del anticristo ya rondaba en el mundo, ¿cómo será ahora? Ahora no ronda en el mundo, ahora ronda dentro de la iglesia. El Amén. Espíritu del anticristo. Tú ves. Y vemos una serie de cosas ahora. Por ejemplo, esto es un tema conflictivo, pero yo no le tengo miedo a los conflictos. Por ejemplo, esa manifestación ya abierta, sí, de la comunidad LGTB, tú ves que ya tienen derecho, tienen izquierdo. Tú tienes que saber lo que tú dices, porque si no estás ofendiendo. Y nosotros que no tenemos nada contra la persona, nada, sino contra lo que practican. Es contra el pecado que ellos practican. Y se lo decimos precisamente para que traten de cambiar ese estilo de vida que es abominación ante los ojos de Dios. Pero yo quiero lo que quiero llevar al contexto con esto es que en el libro de Daniel hay una parte, refiriéndose al anticristo, donde dice que no gustará del amor de las mujeres, ese inicuo que viene. Entonces, yo creo, aunque hay algunas contradicciones en algunos eruditos bíblicos con relación a ese tema, pero eso si lo interpretamos literalmente, como se deben interpretar las profecías, aunque estén escritas en lenguaje figurado, el hombre que no gusta del amor de las mujeres tiene una sola condición, viejo, porque fue diseñado por Dios, es un diseño divino, que el hombre sienta atracción por el sexo opuesto. Se da en todo el reino animal, sí. En todo el reino animal, donde único sucede lo contrario es en el ser humano. Después tú no has visto ningún otro animal practicando la sodomía. Ninguno. Así ¿eh? es. Entonces el hombre, que es el que tiene raciocinio, es el que practica esas cosas. Que yo le hablaba anoche a los jóvenes que le llevé un tema y le decía que el pecado es pecado, ¿verdad? No importa cuál sea, el pecado es pecado, pero que cuando se habla de la homosexualidad, la palabra de Dios, la Biblia no le llama pecado, le llama abominación. Si tienen alguna duda, que vayan a Levítico. Sí, abominación ante Dios. Como que le da una connotación que va un poco más arriba del pecado todavía. Porque lo que es abominable es lo que te da, lo que te causa náusea, lo que es nauseabundo. Eso es lo que es abominable. Entonces, si es abominación, significa que a Dios le desagrada en grado sumo. Ese tipo de cosas. Entonces, pero volvamos al tema, porque no me quiero desviar demasiado en eso. Además, eso es medio conflictivo en este entonces. Entonces dice el verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Está claro, hermano, está claro, clarísimo, ¿verdad? Pero para usted poder deshacer las acechanzas internas de Satanás, usted tiene que tener conocimiento de la palabra. Amén. Usted tiene que saber eso que estamos leyendo ahora, porque eso es lo que le define, lo que lo va a usted a llevar a poder distinguir la oveja de la cabra. Así es. Eso es nada más de esa forma. Usted lo va a poder distinguir. A veces el engaño... Discernimiento de espíritu. Sí, discierna los espíritus. No le crea a todo el que venga diciéndole Dios me dijo. Sáquese eso de la cabeza.
¿Qué Dios te dijo? Discierna los espíritus. Pídale a Dios que le dé discernimiento de espíritu. Pero a veces usted no necesita ni siquiera el discernimiento de espíritu, porque es tan burdo lo que le dicen que por lógica humana usted tiene que entender que eso no puede ser, y sin embargo lo creen. Así es. Porque volvemos otra vez a repetir, la comezón de oír que hay es lo que está llevando al fracaso a muchos pueblos de Dios, apartándolo del verdadero camino, caminando en apostasía sin darse cuenta, creyendo que van bien. Y entonces, cuando tú le quieres aclarar, te discuten, porque ellos creen que son los que están bien. Así es. Amén. Bien, entonces ya sabemos, ya tenemos algunos tips que nos ha dado el propio apóstol Pablo y el apóstol Juan para poder discernir esas amenazas internas, las que se están ahí dentro, las que se sientan al lado tuyo, dentro de la congregación, y te bendicen y te dicen, hermano, esa amenaza, eso, vamos a aclarar una cosa, no significa que todo lo que está en la iglesia tiene, por eso. y que todo el que le diga bendición y hermano. O sea, pero vamos a aclararlo, porque al dominicano hay que decirle la cosa. Con cucharita. Sí, no es eso, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de que usted sepa, cuando se sale de ahí, cuando el hermano empieza a ponerle un determinado tipo de conversación, usted se dé cuenta que ese hermano se está convirtiendo en una cabra dentro de la congregación, a pesar de no hacer ruido, porque a veces no hace ruido públicamente. Es sosegadamente que va el enemigo trabajando, tratando y hay pastores que no tienen discernimiento de espíritu también, que no se dan cuenta que hay un espíritu de división dentro de su congregación, porque ellos viven como en la nube. A veces el mismo amor a los hermanos. Bueno, puede ser, pero el amor no quita conocimiento, sí, dice un proverbio del mundo. Amén. El amor no quita conocimiento. Entonces usted tiene que darse cuenta, usted tiene que, por eso que la palabra de Dios dice que al orar, oremos con el espíritu y con el entendimiento. Entonces, cuando usted está manejando una grey, usted tiene que manejar eso con el espíritu, pero tiene que manejarlo con el entendimiento también. Amén. Para poder ver cosas que a veces vienen muy disimuladas. El enemigo es especialista en disimular sus artimañas. Muy especialista en eso. Un engañador neto. Sí. Bien, seguimos. Entonces ahora vamos a leer una porción bíblica que está en Primera de Timoteo, verso 1. Y vamos a leer el verso 3 y 4. Vamos a ver qué dice ahora el apóstol. Dice así, hablándole a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oye, el apóstol Pablo está claro en eso. Está mandando a Timoteo a combatir esas extrañas doctrinas, ¿sabes? Esa doctrina diferente de lo que es el verdadero evangelio. Entonces el apóstol Pablo estaba con el espíritu y con el entendimiento, tú sabes, para poderlo. Y dice el 4, ni presten atención a fábulas. Ahí hay una de fabuladores ahora. Una cosa increíble. Sí, una cosa increíble. Y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. ¿Tú me entiendes? Esto, en medio de la preocupación que tiene el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, su discípulo, su principal discípulo, y que era joven. Timoteo era bastante joven, pero era un verdadero hombre de Dios, un siervo de Dios. Había sido educado por su abuela dentro de los caminos del evangelio, del verdadero evangelio, ¿verdad? De Jesucristo. Y Pablo le está delegando en él que vaya a la congregación de Éfeso y combata
a los que están llevando falsas doctrinas, a ¿Sabe? los que están apartando el pueblo del verdadero camino. ¿Sabe algo, hermano Miguel, con respecto a lo que usted dice de esas falsas doctrinas? Muchas veces agarran un texto de la Biblia y lo sacan de contexto y de eso te crean una doctrina, pero no una doctrina fundamentada en lo que dice la palabra, sino lo que le acomoda a esa persona. Entonces empiezan a predicar eso. Como tú nada más tienes comezón de oír, pero yo te exhorto a ti, hermano, que esa comezón de oír la cambie por el tener el discernimiento de espíritu y de escudriñar la palabra, para que no seas engañado, como decía el hermano Miguel al principio, por los lobos rapaces que están dentro de las congregaciones, que están creando divisiones, porque ellos quieren llevarle la contraria a la verdadera palabra de Dios que dejó impuesta, porque esa que dejó impuesta a ellos no les conviene. Es como le decía Jesús a los fariseos y a los hacedores de la ley: ustedes crean leyes que ustedes no la cumplen, quieren que el pueblo la cumpla. Así es. Entonces tenemos que discernir la palabra de Dios, escudriñar, leer. Dios nos dejó un manual desde Génesis a Apocalipsis que te habla de todo lo que va a acontecer en tu vida. Y ahí está la palabra de Dios. Amén. Dios no ha mandado más escrito después de eso. Todo lo que el cristiano necesita conocer está del capítulo 1, verso 1 de Génesis al capítulo 22, verso 21 del Apocalipsis. Amén. Si Dios hubiese querido que se supiera más, Él escribe más. Él escribe más, pero con eso es suficiente. Inclusive hay parte ahí, como dice Deuteronomio 29, 29, porque eso es otra cosa. A veces queremos desentrañar los misterios. Y la palabra dice claro en Deuteronomio 29, 29 que las cosas reveladas son para el hombre y su conocimiento. Pero los misterios son de Dios. Entonces, cuando hay algo que está dentro que cae dentro del campo de los misterios, déjelo así. Después usted podrá discernir algún día lo que Dios quería decir con eso. Ok, miren, vamos a leer ahora Primera de Timoteo, capítulo 6, de el verso 20 y 21. Dice así, hablándole a Timoteo otra vez, el apóstol Pablo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de los farsantes de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y le dice, la gracia sea contigo. Amén. O sea, le está dando una instrucción clara a Timoteo. Apártate de esas teorías vanas que ahora abundan. Ahora hay una serie de cosas y que eso es increíble. Entonces le está diciendo, apártate de eso. Esas pláticas, o sea, ese hablar que no contribuye a nada, que no edifica, ¿sabe? Entonces el cristiano tiene que saber lo que habla, tiene que saber lo que oye y tiene que saber lo que ve. Amén. Pero nosotros a veces somos muy dados a hablar así por hablar. Sujétese su lengua. La misma palabra de Dios dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. Hable estrictamente lo necesario. Y cuando vaya a hablar más de eso, vaya lleno de la palabra de Dios, para Amén. Que hable sobre la palabra de Dios. Amén. Sin tergiversar nada. Y esa es una de las recomendaciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Otra forma de estar al acecho, con C, o sea, de estar vigilante. Cuando se habla de acecho con C, estamos hablando de estar vigilante, de estar observando. De las artimañas de Satanás es evitar las inútiles contiendas, que a veces somos muy dados a eso, muy dados a estar en contienda y cosas vanas que solo sirven para desviar la atención del verdadero propósito de Dios en la iglesia.
El enemigo es especialista en eso, en desviar la verdadera atención, lo que realmente tú necesitas. Ahora tú te encuentras con personas, supuestos eruditos bíblicos, que toman 3 horas para ellos dilucidar qué Juan fue que escribió el Apocalipsis. Y yo te pregunto, ¿qué es lo importante del Apocalipsis? ¿Quién lo escribió o lo que el libro dice? O lo que dice. Entonces, eso es una forma de desviar esas 3 horas que pudieron haberse aprovechado aprendiendo de la palabra de Dios. Ellos la toman para ver qué Juan fue que escribió el Apocalipsis. Pero estoy diciendo algo porque lo vi los otros días eso, en un panel, que estaban discutiendo eso y llevando argumentos a todo dar. Entonces, a veces es otra cosa, y que si ahora hay apóstoles o no hay apóstoles, que ya no hay apóstoles, o que sí hay apóstoles. Pero ¿en qué perjudica? ¿En qué pone en peligro tu salvación el hecho de que hayan apóstoles o no? ¿Te vas a perder por eso? Así es. Entonces vamos a poner atención en lo que nos puede desviar, realmente desviar de lo que nosotros debemos saber y conocer en los caminos de Dios, y olvidarnos de esas vanas teorías y esas vanas discusiones. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo ahí. Así Amén. así es, hermano Miguel. Es como los otros días yo hablaba con mi hermano Douglas, o él hablaba aquí en el programa, que lo que Jesucristo dejó constituido cuando iba a los cielos es ir y predicar la palabra y hacer discípulos. Él no dijo, empiecen a desglosar y a querer desatar código. No. Y eso es sencillo. Tú predicar a las personas, mira, Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, arrepiéntate de tus pecados para que obtengas salvación. Eso es simplemente lo que tiene que hacer la iglesia. No seguir buscando cosas que no te van a, como dice el hermano Miguel, no te van a edificar en nada. En vez de tú estar perdiendo tiempo tratando de querer adivinar que cómo se hizo esto, que cómo pasó aquello, que entonces quién mataba cuando el Señor le dijo lo que le dijo a Caín, que quien te... No. Y predicar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Así es. Hermano Miguel, para que repita la cita de Primera de Juan, que una hermana nos llamó, por favor. Una sola cita dimos de Primera de Juan. Sí, Primera de Juan. 4, del 1 al 5. Amén. Capítulo 4, verso 1 al 5. Esa es la de Juan. Entonces, en este tiempo es peligroso. Tiempos difíciles. Sí. Más que difíciles, son peligrosos. Porque la manifestación del engaño se ha ido haciendo cada vez más sofisticada, ¿verdad? A cada vez a mucha gente se le hace más difícil poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Amén. Y yo una vez predicaba, y en la prédica le decía que los especialistas, por ejemplo, en monedas y en obras de arte, esos grandes especialistas que tú le llevas una obra para ver si es auténtica o es una copia, esa gente no estudian las obras falsas. No, ellos estudian la original, la verdadera. Porque esa es la que no va a cambiar. La falsa te puede cambiar, siempre va a estar cambiando. Pero variantes. Sí, la original, la verdadera, es la misma siempre. Y cuando tú conoces al dedillo la obra original, cuando tú conoces al dedillo la moneda verdadera, la falsa, a 10 metros tú la distingues. Y tú le dices, no, mira, eso es falso. Y le das tus explicaciones y compara tus comparaciones de por qué es falso. Entonces, si nosotros queremos discernir entre lo falso y lo verdadero, no se enfoque tanto en lo falso. Enfóquese en lo verdadero que está escrito en la palabra de Dios.
Porque cuando usted conoce al dedillo lo que está escrito en la palabra de Dios, usted puede discernir, puede de lejos, ¿sabe? Descubrir al falso. Por eso, enfóquese en estudiar la palabra, Amén. en conocerla, en saber lo que Dios dice. Hay gente que se sabe Juan 3:16 y eso es bellísimo y es una de las cosas más bellas que tiene la Biblia, porque Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores, que es lo que detalla ahí. Pero la Biblia, después que usted se sabe esa parte de la Biblia, no se quede ahí. Siga leyendo más. La Biblia sigue. Entonces siga escudriñando, siga profundizando, siga entrando como hizo el profeta. Empiece a caminar dentro del agua. Primero le va a dar a los tobillos. Usted se sabe, Juan 3:16, tiene el agua a los tobillos, pero siga caminando para adentro. Hasta que llegue donde sus pies no topen el fondo. O sea, hasta ahí. Para que usted se le dificulte mucho más al enemigo poder engañarlo. Además de eso, usted tiene que discernir entre un pastor verdadero Un falso profeta. y un falso pastor, porque ahora hay falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas. Ahora está la falsedad a la orden del día. Estamos en la era de la piratería. Sí, exactamente, estamos en la era de la piratería y a veces usted, si no está bien fomentado en la palabra de Dios, usted puede confundirse, puede confundir un falso pastor con un verdadero pastor. Entonces, para que concluyamos, vamos a ver sobre esto qué dice Juan. Juan, ahora el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 10. Y vamos a leer del verso 11 al 16. Dice Juan ahí: yo soy el buen pastor, hablando Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la primera característica de un buen pastor. Da su vida por las ovejas. Pero hay asalariados. Hay gente que están en eso por los beneficios que eso puede reportar, ¿verdad? Entonces dice en el verso 12, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. O sea, al asalariado no le importa lo que le pase al rebaño. Sus intereses. Él lo que quiere ver cuánto entraron de diezmo y ofrenda. Única y exclusivamente. Lo que le pase al rebaño no le importa en lo más mínimo. Le da 3 pepinos. Y dice más, dice, ve venir el lobo. O sea, ve, en este caso, tómelo como ve venir el peligro dentro de la congregación. La acechanza de que habla Hechos 20, 29 y 30. Esa preocupación que tenía el apóstol Pablo. Y deja las ovejas y huye. Huye y deja las ovejas solas. El lobo hace triza de las ovejas. Y eso me trae a la memoria a David, que dice que cuando el lobo venía, los leones venían, David se fajaba con los lobos y los leones para defender sus ovejas. Amén. Porque era un verdadero pastor. Amén. Entonces hay pastores, nosotros gozamos, nosotros hemos tenido 2 pastores, yo en la congregación. Hay hermanos que han tenido más, pero yo en la congregación. También. Y los 2 pastores han sido pastores. Se preocupan por las ovejas. De los que dan la vida por las Amén. ovejas. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. ¿Sabe? Entonces, cuídese de eso, de tener un buen pastor, de los que dan su vida por las ovejas. Amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El pastor sale a buscar las ovejas que se han ido para otro redil o que están fuera de redil, no la abandona, la busca y trata de traerla de nuevo vez al rebaño. Yo creo que el tiempo se nos agotó. Amén, así es, pero de verdad que ha sido de gran edificación, hermano Miguel, lo que usted ha traído hoy, dirigido por el Espíritu
Espíritu Santo, porque estamos viviendo, como usted decía, más que tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y tenemos que estar prestos a no ser engañados por el enemigo. Aún muchas veces, como usted decía al principio, el enemigo está dentro de la misma iglesia, y más Sí, fácil te engaña el que está dentro de la iglesia que el que sí, está afuera. obviamente, Entonces, la cuña del mismo palo es la mejor. amén, gloria a Dios. Entonces, más que comezón de oír, tenemos que tener comezón de discernimiento de espíritu, de discernir el espíritu, de tener la devoción, la entrega de escudriñar la palabra, de leer la palabra, de escudriñar en ella, y luego de que escudriñes en ella, entonces decirle al Señor que te revele el entendimiento para que tú entiendas lo que Él dejó escrito en su palabra. Pero como dije ahorita, lo vuelvo a repetir, el objetivo principal que Jesucristo nos dejó, la gran comisión fue ir y hacer discípulos, predicando la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así Vamos es. a estar orando, hermano Miguel, para que las personas que han escuchado en esta mañana esta palabra que el Señor ha enviado a través de ustedes, dirigido por el Espíritu Santo, empiece a hacer rema en sus vidas y quede sembrada en sus corazones, y empiecen a pensar de otra manera de ahora en adelante, y empiecen a buscar el entendimiento y el discernimiento de espíritu en el nombre de Jesús. Así es. Padre amado, Dios eterno y misericordioso, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque tus misericordias son eternas, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que este mensaje, que esta palabra que viene de tu Santo Espíritu, Señor, halle oídos fértiles, Padre, que dé su fruto al 100%, que podamos discernir, Señor, entre lo falso y lo verdadero, Padre, para no ser engañados, Señor amado. Abre el entendimiento de tu pueblo, Señor, para que no se diga más que tu pueblo perece porque le faltó conocimiento, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, tu verdadera palabra, sea nuestro pan de cada día, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú has sido bueno y tu misericordia son eternas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Ha sido de gran bendición en este día esta palabra que nuestro Señor ha enviado a través de nuestro hermano Miguel. Que Dios continúe bendiciendo su vida y dándole sabiduría a través del Espíritu Santo. Para nosotros ha sido un privilegio poder haber llegado a una entrega más de su programa Creyente. Esperado que haya sido de bendición. Nos pueden escuchar a través de 95.1 Bendición FM, también a través de Facebook Live, nuestra página Creyente Radio. También nos pueden ver más tarde, este mensaje estará saliendo a nuestro canal de YouTube, y también fuera de la República Dominicana a través de la web. Será hasta una entrega el próximo sábado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios sea el centro de cada hogar, de cada matrimonio, en el nombre de Jesús, desde ahora y hasta la eternidad.